El legado de Salvador Freixedo. Defendámonos de los dioses. ¿Quiénes son esos dioses que desde tiempos inmemoriales parecen ser los instigadores de la mayoría de religiones? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. Imagínense, amigos, cuando tú pretendes unir dentro de tu comunidad o de tu trabajo creativo ciencia, magia y misterio, estás ya dando una garantía de precisamente un trabajo que va a derivar en la mera falacia, porque ciencia y misterio podrían manejarse más o menos. De hecho, es lo que nosotros hacemos aquí en este espacio, ¿no? Ciencia y misterio, ciencia y conspiración. Pero ciencia y magia no se llevan, amigos. Y yo creo que poco a poco, ni siquiera magia y misterio. La magia es esa tercera pata de la cultura del misterio, es ese tercer elemento de la triada del misterio que de una buena vez debemos desterrar. La magia no existe, amigos. Ni la magia negra, ni la magia blanca. Quisiera que en este canal, por otros videos que ellos suben, por sus simbolismos, ¿ya notaron ustedes el símbolo que ellos manejan? Ciencia, magia y misterio. Bueno, ellos obviamente no creen en lo que es la parte positiva de las divinidades, pero sí creen en la parte negativa de los entes. Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Es decir, cuando agregan el elemento magia a su discurso queda totalmente desacreditado. ¿Y por qué agregan el elemento ciencia y misterio? Para precisamente elevar un poquito la calidad de su discurso. Porque si solamente ellos hablaran de magia, como su nombre lo evidencia, este canal no tuviera el éxito que tiene. Siempre están barajando una falsa imagen de ser estrictos, rigurosos, científicos, cuando no lo son. Para nada lo son. Ahorita lo vamos a escuchar. En un programa anterior, hablamos sobre este otro libro de Salvador Freixedo, titulado La Granja Humana, que fue publicado 4 años después de Defendámonos de los dioses. En La Granja Humana, Freixedo presenta una serie de casos para demostrar que entidades inteligentes no humanas, tanto terrestres como extraterrestres, han estado interfiriendo en la vida y eventos humanos desde siempre. En primer lugar, amigos, el libro La Granja Humana es de los últimos que hizo Salvador Freixedo, donde colocaba casos. A partir de la experiencia de haber presentado ese libro a la humanidad, Salvador Freixedo dejó de hablar de casos. ¿Por qué? Porque los casos requieren a veces de investigación, porque los casos, al darse nombres, fecha, hora, son motivo de escrutinio. Él dejó de utilizar y de hablar de casos porque se enfocó al análisis del fenómeno, ¿no? A la filosofía, a hacer labor de inteligencia, como lo ha dicho en tantas conferencias que hemos visto aquí. Y segundo, Salvador Freixedo jamás quiso, al presentar esos casos, demostrar nada. Él siempre ha sido claro: yo no quiero demostrar nada, porque no hay nada que demostrar. Porque lo que es evidente no se puede demostrar. Es como querer demostrar que el agua moja. Es como querer demostrar que la luz ilumina, ¿no? Entonces, por eso Salvador Freixedo solamente compartió casos, muy probablemente pues para cumplir con su cuota de páginas escritas que le exigen las editoriales, o muy probablemente porque en aquel entonces libro que no contenía casos no se vendía tanto. Recuerden que en la temática del fenómeno ovni, mientras más casos agregues, sobre todo mientras más extraños, estrambóticos y alocados sean esos casos, más se venden los libros. Cuando Salvador Freixedo se dio cuenta que no necesitaba agregar casos para vender sus libros, fue cuando abandonó la cuestión de agregar casos a su literatura. Pero él no pretendía demostrar nada. Él ya estaba convencido. Él quería compartir nada más sus reflexiones avanzadas, ¿no? Si aún no han visto ese programa, aquí les dejo el enlace. En el maratón lo vamos a ver. En Defendámonos de los dioses, en este otro libro, Freixedo trata el mismo tema, aunque lo explora atacando de frente las religiones y a esos seres que los humanos han llamado dioses a lo largo de su historia. Esta es la parte que le mama a creativos como estos, que le encanta a la gente de la comunidad de Salvador Freixedo, que son teofóbicos, que tienen un trauma con la religión católica, que algo les pasó siendo niños en una iglesia y por eso odian a la religión católica, ¿no? Porque eso pareciera,
Pareciera que la gente que odia la religión católica tiene un trauma, ¿no? Que fueron todos monaguillos y que algún sacerdote les hizo cositas en algún lugar oscuro, ¿no? Así pareciera cuando expelen ese veneno contra esa religión. Cuando nosotros hemos dicho, todas las religiones tienen su razón de ser. No todas son 100% buenas y no todas son 100% malas. Son necesarias. Llegará algún momento en un futuro de la humanidad que ya no se van a necesitar las religiones. Pero mientras ese momento llega, nosotros tenemos que convivir con ellas. Tenemos que tolerar y tenemos que reformar. Porque los que ahora son creyentes en instituciones religiosas, espirituales, tradicionales y nuevas, son aquellos que van a sumarse a nuestras futuras filas. Los creyentes de ahora serán los lectores de Salvador Freixedo del futuro, amigos. Los creyentes de ahora son los próximos soldados que vamos a necesitar en esta lucha. Pero se fijan cómo este tipo de creativos se relame los bigotes al hablar y al atacar a las instituciones porque son teofóbicos. Porque en realidad ellos no proponen, ellos odian. Nosotros no. Nosotros reconciliamos. Nosotros necesitamos de esa gente y por lo tanto no la podemos excluir. Porque dependemos de números. Y los números lo tienen ellos, no nosotros, ¿ok? Dice mi estimada Rosalía, la magia puede quedar en el género de la literatura, pero jamás en el campo de la ciencia. Magia y ciencia son totalmente incompatibles. Son totalmente incompatibles. Misterio y ciencia sí son compatibles. Y es lo que nosotros traemos aquí, misterio y ciencia, ¿no? Magia no, ni que fuéramos hombres de las cavernas, ni que viviéramos en el medievo, faltaba más. Al Dios del Antiguo Testamento. En Defendámonos de los Dioses, la tesis central de Freixedo es sencilla. Según él, los dioses de todas las religiones del mundo, tanto las desaparecidas como las que aún están vigentes, eran y son, en realidad, entidades no humanas de inteligencia similar o superior que tienen y han tenido la capacidad para interferir en la vida humana con el propósito de sacar algún provecho. Ok, aquí hay un punto que aclarar, amigos. Todo eso, en efecto, es cierto. Esa era la tesis de Salvador Freixedo en ese entonces. Luego la matizaría. Recuerden que luego él matizaba cosas, ¿no? Él a veces decía, me arrepiento de algunas cosas que he publicado. Me arrepiento y ya no valido, ya no respaldo aquello que en su momento escribí en cierto y cual libro, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque uno debe de tener siempre una, vamos a llamarlo así, no una humildad, pero sí debe de ser uno siempre legítimo con respecto a sus ideas. Las ideas de los seres humanos no son inamovibles, amigos. No son herméticas. Muy probablemente ni uno de nosotros se vaya a morir con exactamente las mismas ideas que tenemos en este momento. Muy probablemente dentro de 1, dentro de 5, dentro de 10 años, su servidor y todos ustedes que están viendo esto en vivo, en diferido, en podcast, en video, donde sea, vamos a tener ideas diferentes, confirmando las actuales, rechazando las actuales, potenciando las actuales o matizándolas y corrigiéndolas. Es normal, es parte de la evolución de la humanidad. Por eso cuando se interpreta que exactamente lo que decía Salvador Freixedo es lo que aplicarían en este momento, es un error, es un terrible error. Ahora, es cierto que Salvador Freixedo decía que todas las religiones fueron creadas por seres que en realidad no son dioses. Todas las religiones. Pero no quiere decir que aquello que se documenta en las religiones no explique o no pueda llegar a explicar cómo realmente actúan los dioses. Las religiones, los clanes, los cultos, las sectas son producto humano. Pero muchas de las ideas que se manejan en ellas no necesariamente son humanas. Y no necesariamente son materiales. Muchas de esas ideas son divinas. Ese era el factor que después matizó Salvador Freixedo y que muchos no entendieron. Entre ellos, pues acá, los creativos, los colegas del Grimorio, ¿no? Que por cierto están monetizando súper bien, hablando de magia y dándosela de científicos. Según Freixedo, estos llamados dioses han manipulado y engañado a la humanidad y siguen haciéndolo.
y son exactamente los mismos que hoy en día son llamados extraterrestres. No necesariamente, no necesariamente. Ese es el problema de generalizar y de precisamente no entender los contextos de los tiempos, ¿no? Es normal, es normal. Estos creativos tratan de abarcar tantos temas que no se especializan en cierto o cual autor, ¿no? Simplemente se leen la sinopsis de un libro y hacen un video. ¿Por qué? Porque hay que hacer 2 o 3 videos a la semana para monetizar, porque ellos viven de su canal de YouTube. Nosotros nos tomamos todo el tiempo del mundo porque no vivimos de esto, ¿no? Entonces, cuando Salvador Freixedo decía que todas las religiones manipulan al ser humano, no significa, amigos, y eso hay que tenerlo bien claro, no significa que esa manipulación sea siempre para mal. Porque uno puede llegar a manipular, la palabra tiene su desprestigio implícito, ¿no? Pero uno puede llegar a manipular para mejorar una situación. Uno puede llegar a manipular para hacer crecer a una civilización. Las famosas mentiras piadosas, ¿no? Las famosas mentiras piadosas de toda la vida. Entonces, que los dioses o los falsos dioses manipulen a sus criaturas no necesariamente es para ir en contra de sus criaturas. A veces, cuando uno es el responsable de la vida de otro, hay que darle cierta información cortada para que esas criaturas inferiores puedan entender lo que nosotros le podemos transmitir. Y pongo el ejemplo perfecto que todos aquellos que sean padres de familia, abuelos, padrinos, tíos, etcétera, van a entender. A los niños normalmente se les manipula la verdad. A los niños pequeños, cuando ellos dan una pregunta, cuando ellos quieren saber de algo que su mentecita pequeña no puede entender, uno no le suelta todos los hechos. Oye, papá, ¿qué pasa cuando uno se muere? Te pudres, te vas a pudrir y vas a desaparecer en la nada, porque todos somos átomos y carnes y hueso. Uno no le va a decir eso a un niño. Tendrías que ser un desalmado, un hijo de puta para hacer eso. Lo matizas. Manipulas la información. Ah, mira, es como que si te fueras a dormir y ya no pudieras despertar. Pero a lo mejor te vas a un lugar mejor. ¿Tú qué piensas? O sea, una cosa es ser sincero y decir la verdad, y otra cosa es ser irresponsable con una criatura que es inferior mentalmente. Ahora metan en eso un factor espiritual. ¿Cómo una criatura que es superior a nosotros mental, tecnológica, científica y espiritualmente nos va a hablar con la verdad cuando nosotros no podemos asimilarla? Muchos de esos seres nos mienten y nos manipulan para que precisamente nosotros seamos sus esclavos, para que nosotros precisamente seamos su carne de cañón, para que nosotros precisamente vivamos en un engaño. Pero hay otros de esos seres que no nos sueltan toda la verdad porque nos quieren, porque nos respetan, porque saben que la verdad nos destrozaría. Entonces, por eso no podemos meter en un mismo cajón desastre a todos los dioses, a todos los seres que se hacen pasar por dioses. Y no podemos decir, todos los dioses son malos y por lo tanto me hago ateo. Eso es una tontería. Salvador Freixedo en sus últimas conferencias decía, aquel que es ateo es imbécil. Aquel que es ateo es porque no ha abierto los ojos. Entonces, entendamos eso, amigos. Entendamos a partir de ahí. Para apoyar su tesis, Freixedo en este libro explora los relatos bíblicos, que en algunos pocos casos compara con los relatos de otras religiones, y demostrar que los tales dioses siempre han impuesto a los seres humanos creencias y temores absurdos. No necesariamente. Los casos que se exponen especifican precisamente a esos dioses con los que debemos de tener cuidado. ¿Qué decía Salvador Freixedo? Yo de los extraterrestres y de los dioses buenos no me preocupo, porque sé que son inofensivos, porque sé que no se van a meter en mi vida. Le temo a los malos. Y siempre lanzaba la analogía de ustedes en su vecindario. Si viven en un edificio, en un vecindario donde todos sus vecinos son buenos y pueden dejar la puerta abierta, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si de repente detectan a un vecino que es un cabrón, que es un ratero? Todos cierren las puertas. Era lo que decía. O sea, ese es el problema de mezclar tu lenguaje de odio, tus creencias teofóbicas con la obra de alguien más.
porque manipulas. Esta sí es una manipulación literaria en este aspecto, ¿eh? Con tal de extraer de ellos algunos beneficios, y que por eso no han permitido que el ser humano logre evolucionar espiritualmente como se supone que debería poder hacerlo. O sea, según Freixedo, los llamados dioses han impedido a la humanidad alcanzar la perfección en términos de evolución psíquica y espiritual. No necesariamente los dioses de los que debemos de defendernos. Hay otros dioses que nos han llevado de la mano. Hay otros dioses que han ayudado a la humanidad a dar ciertos saltos inexplicables evolutivos en cuestión de biología y evolutivos en cuestión de espiritualidad. ¿O ustedes creen que el renacimiento fue gratuito, señores? ¿O ustedes creen que de repente ciertas eras de ciertas civilizaciones, cuando han llegado a la cúspide, han sido mero trabajo de los seres humanos? ¿Ustedes creen en realidad eso? Hay dioses que sí intervienen, que son muy sutiles, muy sutiles, y ayudan a mejorar las especies, y ayudan a mejorar ciertos gobiernos, y ayudan a mejorar ciertas sociedades. Pero ese es el sello de los dioses buenos. Ese es el sello de los espíritus buenos. No notarse, pasar desapercibidos. Los que sí llaman la atención son los malos, son los cabrones, a los que Freixedo invitaba nos defendiéramos. Por eso ponía dioses con minúscula. Pero puede más la teofobia y sobre todo la chulería. Este canal es especialista en la chulería. Vean las poses, vean las miradas, vean la cantidad de edición que tienen estos videos. O sea, ¿por qué? Porque de seguro pues, tienen una alta producción detrás, pero seguro tienen que estar cuidando mucho las palabras. Cortan, editan, pegan, cortan, editan, pegan. Son súper chulescos, son muy exitosos, pero están difundiendo un lenguaje de odio para todos aquellos que creen que odiar a los dioses es lo mejor que podemos hacer como civilización, cuando no. Debemos de defendernos y saber identificar a qué dioses nos acercamos y a qué dioses no. Para estudiar la tesis de Freixedo, es necesario tener claro que se trata de una teoría. Sus libros son interesantes. Incluso, fíjense, ellos dicen que mezclan ciencia, magia y misterio. Bueno, pues entonces ahí se entiende por qué incluyen la magia. Para nada lo de Freixedo es una teoría, porque una teoría es algo basado en hechos comprobables, algo basado en pruebas exitosas de laboratorio. Lo de Freixedo era una hipótesis. Era una hipótesis y él siempre aclaraba, es una especulación, es una reflexión derivada de hechos que, al menos desde el punto de vista de Salvador Freixedo, para él ya eran irrefutables. La existencia de la vida extraterrestre y de entidades que venían a manipularnos. Pero, al fin y al cabo, hipótesis, ¿no? Dice mi estimada Rosalía. Lo que pasa es que hay gente que cree que una institución religiosa equivale a una institución de gobierno o de una empresa en los cuales se realizan las cosas como meros trámites administrativos. Exactamente. Por eso la teofobia está fundamentada sobre todo en traumas de la niñez. Ustedes escuchen o lean a alguien que es abiertamente teofóbico y de seguro trae un trasfondo ahí de la niñez. Una experiencia mala con algún sacerdote, alguna vez que lo regañaron por ir a misa de manera obligatoria, algún pariente de ellos que a lo mejor fue atacado por algún clérigo o algo, o por mera manipulación, o por moda. Hay muchos teofóbicos también por moda, ¿no? Con observaciones y planteamientos que son perfectamente posibles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también hay otras teorías igualmente sugestivas y que no se complementan con la tesis de Freixedo. Yo sé que Freixedo está... Fíjense bien cómo está manejando diferentes conceptos. Tesis, teorías. Ni una sola de estas teorías que pretenden explicar la realidad de aquello que no es material puede llamarse teórico. Son hipótesis, son especulaciones. Para que pueda algo ser teoría, tiene que haber sido repetido en laboratorio. Tiene que tener un fundamento científico y ser valorado por otros científicos. ¿Ven cómo mezclar ciencia y magia no al lugar? No es compatible porque se confunden con los conceptos.
estaba muy apasionado por este tema, pero su planteamiento nunca dejó de estar basado en suposiciones y especulaciones. Y él siempre lo dejó claro. Y él siempre fue sincero al respecto. O sea, está descubriendo el hilo negro la gente del Grimorio, cuando el mismo Salvador Freixedo decía, no me crean ni siquiera a mí, usen su mente. Él lo que decía, ¿cuál era la propuesta de Salvador Freixedo? Hagan lo que yo, usen su mente. Él no decía, dejen de creer como yo lo hice. Él no lo decía, porque primero ni lo hizo. Él matizó su creencia. Él la potenció, pero él sabía perfectamente bien como visionario, como alguien nacido en el siglo XX, cuando en realidad sus ideas eran del siglo XXII. Él entendía que uno no puede insinuar, atreverse a insinuar. Uno debe ser tan atrevido como para decirle a otro, deja de creer en esto o cree en esto. La creencia es individual, la creencia es personal. Él decía, hagan lo que yo, usen su mente, sobre todo para las cuestiones que tienen que ver con lo masivo de la humanidad. Usen su mente. El día que la humanidad quite la cuestión, le quite el sentimentalismo a todo lo que es espiritual y a todo lo que debe de ser meramente analítico, ahí vamos a dar un salto hacia adelante tecnológico, evolutivo y sobre todo, pues para formar parte algún día de una civilización que al menos valga la pena visitar desde afuera, ¿no? Entonces, él lo que decía es, usen su mente, hagan lo que yo. No se crean las cosas per se, por tradición, analicen, entiendan las cosas. Pero él jamás decía, esta es la verdad. Él jamás dijo eso. Búsquenme alguna entrevista, algún podcast o alguna parte de su libro donde él diga eso. Pues aquí ya están utilizando las falacias. Están haciéndole una falacia de hombre de paja a Salvador Freixedo. Van a por él. Y con eso van a desprestigiar su obra. Clásico de los materialistas y teofóbicos como la gente del Grimorio, ¿eh? Lenguaje de odio. Y en una fuerte tendencia hacia la generalización. Y es que aunque existen... Aquí hay proyección. Quien está generalizando son ellos en este guión, ¿no? Quienes están generalizando son ellos. Salvador Freixedo era intelectualmente muy honesto, amigos. Él decía, esta es mi vivencia, esta es mi propuesta. A mí ya no me interesa saber de eso que todos están investigando. Porque yo vengo aquí a reflexionar, a proponer, pero jamás a imponer. Salvador Freixedo no imponía. Sí es cierto, su propuesta la hacía con mucha fuerza. Y por eso muchos entendieron que no, lo que diga Freixedo es la verdad. Porque ve qué enérgico lo dice. Con qué contundencia lo dice. Son formas diferentes de oratoria que cada quien adopta, ¿no? Ciertamente, interesantes paralelismos entre diversas religiones del mundo, con historias y deidades similares. No se puede generalizar y afirmar que todas las religiones del mundo son iguales. Es que jamás Salvador Freixedo generalizaba. Jamás. O sea, yo no sé qué libros, yo no sé qué videos, yo no sé qué podcasts han visto aquí antes de hacer este video, ¿no? Dice mi estimado Mr. Hyde, amigo, usted es muy simpático y espontáneo, tiene carisma y don para comunicar. Eso no lo tiene cualquiera. Me encantan tus directos y reflexiones. Hacemos lo mejor posible. Yo no me dedico a esto, mi estimado Mr. Hyde, pero lo que sí me gusta es venir aquí como uno más de la comunidad. Como alguien que ha aprendido muchas cosas de esto, muchísimas cosas, y que ahora, a falta de que no hay nadie haciendo reflexión sobre el trabajo de Salvador Freixedo, pues yo voluntario o involuntariamente tuve que tomar ese papel, porque me empecé a dar cuenta del montón de canales que hablaban conceptos que manejaba Salvador Freixedo, pero sin mencionarlo. Había luego otros que lo único que hacían era replicar los mismos videos de siempre, partiéndolos en pedacitos. Y hay otros, como este que estamos analizando el día de hoy, que cree entender lo que decía Salvador Freixedo y llevarlo a su terreno de la magia y de la teofobia, para atacar a las religiones a las cuales ellos tanto odian. Y eso no se vale. Eso no se vale, porque Salvador Freixedo nunca tuvo esa intención. Lo malinterpretaron. ¿Por qué? Porque lo veían casi siempre enojado. A mí ya no me interesan los casos. A mí ya no me interesa estar hablando de los casos. Yo voy a la reflexión. Usen su mente, decía.
La gente entendía, ay, ese señor está enojado con la Iglesia Católica. Son formas de hablar. Él así hablaba, de seguro, así hablaba en su casa. Así le hablaba a su esposa Magdalena del Amo y ella estaba acostumbrada a ella. Otra vez parece que está enojado, pero no se preocupen, así es él, así habla. Mientras que otros entienden, no, aquí de lo que se trata es de odiar a los dioses. Defendernos de los dioses es igual a odiar a todos los dioses. Y se fueron con eso. Y aquí se está replicando ese error. Se han conducido igual. No se debe asumir que todas las religiones han inculcado en sus seguidores el mismo tipo de creencias limitantes que... ¿Y cuándo ha dicho eso Salvador Freixedo? ¿Cuándo ha dicho eso? Él por eso dejó de exponer casos, porque los casos siempre son puntuales. Él ya luego procuraba hacer reflexión no en lo general, sino hacia lo general. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo generalizar que ver las cosas de manera general. Entonces hay que entender muy bien esos matices, pero pues obviamente hay que leer más que libros de magia y fantasía, ¿no? Hay que leer otros artículos científicos, etcétera, ¿no? Sirven a los supuestos propósitos de los dioses. Es esencial tomar en cuenta las grandes diferencias que existen entre muchos credos. Igualmente, es muy aventurado calificar cualquier fenómeno que pueda ser causado por una entidad no humana como La youtuber, escritora, porque también ha hecho algunos libros, pretende darle cátedra a alguien como Salvador Freixedo, la youtuber, utilizando palabras y argumentos que Salvador Freixedo no utilizaba. O sea, este es el ejemplo de la manipulación que es nociva. Este es el ejemplo. ¿Por qué? Porque su comunidad, la comunidad de este canal, que obviamente creen en el tarot y la lectura del café y tiran huesitos para ver la suerte, porque todo eso implica la magia, ¿no? Todo eso implica la magia. Usan patas de conejo, usan ojos de venado, se pasan un huevo, bueno, es sin albur, sin albur, se pasan un huevo para el mal de ojo. Esta gente pretende, desde esos conceptos, explicarle cómo está el pedo a Salvador Freixedo. ¿Cómo ven? O sea, ¿hay soberbia o no? ¿Hay soberbia o no aquí? Sospechoso o dañino. Es el problema de demonizar cualquier experiencia psíquica o espiritual que no encaje con un modo particular de ver la vida. ¿Y cuándo Salvador Freixedo demonizaba? ¿Cuándo Salvador Freixedo? Él decía, hay experiencias, y siempre hacía referencia, como gran teólogo que él era, él siempre hacía referencia a las experiencias místicas elevadas de los santos de la Iglesia Católica. O sea, él jamás generalizaba y decía, todo lo místico es malo. Todo no. Él decía, tengan cuidado, porque es peligroso. Ahí sí yo coincido plenamente con él. Todo aquello que ustedes no puedan controlar porque desborde su psique, evítenlo. Evítenlo. Así sean experiencias buenas. Así sean experiencias buenas. Evítenlo. Por eso yo siempre estoy, cuando alguien de repente me manda un mensaje a mi número de WhatsApp o me contacta por directo de Instagram, etcétera, o por Facebook y me dicen, Monster, la otra vez tú dijiste que si alguien escuchaba voces de inmediato fuera al médico. Eso es irresponsable. Hay muchos charlatanes en nuestro país. Y yo les decía, pues busca a un profesional de otro país. Siempre hay que ir al médico ante esas situaciones. Hay que recurrir siempre a la ciencia. A la ciencia, siempre a la ciencia. Cuando la ciencia no puede, ahí sí ya pasamos a la cuestión mística, no mágica. No confundan. Entre perros hay razas. Entre perros hay razas. No confundan la magia con lo místico. Entonces, Salvador Freixedo lo tenía súper claro. Por supuesto que hay experiencias místicas, espirituales que son provechosas para la humanidad, pero esas no me preocupan. Esas no me preocupan. A mí me preocupan aquellos que son malévolos, malvados. Es lo que decía. De los buenos no tenemos que preocuparnos. Chévere. Hay un video que tiene millones de reproducciones en TikTok, donde él habla y agradece a su ángel guardián. ¿Ustedes creen que es postureo de Salvador Freixedo eso? ¿Ustedes creen que es nada más un clip que sacaron?
Salvador Freixedo, alguien que piensa así y que habla así de su ángel de la guarda, es porque tiene años rezándole, años orándole. Y es una de las pocas veces en la que él comparte algo de su espiritualidad personal en una conferencia y se volvió viral en TikTok. Porque Salvador Freixedo es la onda en TikTok. Entonces, cuando él le agradece al ángel de la guardia, no es postureo. En realidad, él ora al ángel de la guardia. Él cree en el poder que tiene el ángel de la guardia. Si él demonizara cualquier cuestión mística y extraña, no hablaría así del ángel de la guardia. Pues para que vean el alcance de estos youtubersuchos, ¿no? Que quieren enseñarle a los grandes escritores del siglo XX, ¿no? Pues así está el ambiente, así está el patio en YouTube, ¿eh? Todo mundo se cree experto de lo que habla, y más cuando lo hacen con postureos. De hecho, en el libro hay una fuerte tendencia a considerar cualquier experiencia mística, incluyendo las del cristianismo, como producto de la interferencia perjudicial de estos seres. Y ellos le piden, casi le recomiendan a Salvador Freixedo que no generalice, ¿no? ¿Qué libro leyeron, eh? Y es que aunque Freixedo fue excluido de la orden jesuita en 1969, su formación religiosa católica se hace evidente en su trabajo. En Claro. esa marcada tendencia a separarlo todo de manera tajante en categorías definidas de lo que es bueno y de lo que es malo. ¿Qué libro leyeron, amigos? ¿Ustedes han leído Defendámonos de los dioses? ¿Entendieron eso? ¿Entendieron esto que está proponiendo? ¿O le está mintiendo abiertamente a su comunidad babiante de seguidores y lectores del tarot? Ustedes díganlo, pónganlo ahí en el chat, vivo o en diferido, todos pueden opinar. En esa actitud permanente de sospecha, ya no del demonio sino de otros seres, y en esa fuerte inclinación a satanizar un gran número de actividades con las que no estaba de acuerdo. Aquí saben por qué va esta supuesta argumentación y esta supuesta invitación al debate que está haciendo, que no lo hace, por cierto, de manera abierta. Yo he ido muchas veces a la caja de comentarios de estos videos y he retado a esta creativa a debatir conmigo. Nunca contestan, de hecho borran mis comentarios. Por eso nunca van a aceptar un debate con su servidor. Pero a lo que voy, ellos están mintiendo o están tratando de apropiarse de los argumentos de Salvador Freixedo, pero denostándolo. O sea, han ido más allá. Ellos dicen, sí, Salvador Freixedo creía en esto, en lo cual yo también creo, pero él no es valioso porque era católico. Por lo tanto, me adueño de sus argumentos y ya no necesito mencionarlo porque pues era un católico. Era un católico. Esto es un robo intelectual. Esta es una apropiación cultural, precisamente. Como los deportes competitivos, los conciertos musicales, la cremación. Salvador Freixedo jamás satanizaba eso. Él decía que ciertos seres se aprovechan de estos eventos. Ciertos seres se aprovechan de estos eventos. Pero él no decía, es pecado jugar fútbol, ¿no? Él decía, tengan considerado de que muchos seres se pueden aprovechar de esto. Y de ahí el simbolismo que se maneja en muchas de estas justas. Falta como mejor ejemplo lo que acabamos de ver en los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, otra vez la realidad le da la razón a Salvador Freixedo. Él decía, cuidado con eso, pero no decía, no deberíamos de ir a partidos de fútbol. Él jamás satanizaba eso, faltaba más. Las canalizaciones, las sesiones espiritistas, la escritura automática y hasta la... Todo eso es sumamente peligroso, pero no podemos satanizarlo. No vamos a ir prohibiendo aquí y allá que la gente pues opte por esas medidas irrisorias de comunicación con lo sublime, cuando hay otras medidas 100% efectivas. Hay quien cree todavía en el tarot, hay quien cree todavía en la lectura de cartas. ¿Por qué nosotros vamos a evitar que haya gente, o vamos a invitar que la gente deje de ir a los partidos de fútbol, o nosotros vamos a invitar a que la gente deje de utilizar la Ouija para jugar? O sea, faltaba más cuando hay quien exige su derecho de creer en aventar huesitos y leer la suerte, ¿no? Para finalizar el video, el Monster procedió a leer algunos comentarios de la comunidad del Grimorio para evidenciar los efectos nocivos del video analizado. Tengo todos los libros de Salvador Freixedo y son imperdibles. Pero si Pedro le hubiera dicho, a ver, lo que tú estás diciendo de Salvador Freixedo es impreciso, es incorrecto, ¿eh? Necesitarías
volver a leer el libro, ¡pum!, le borran el comentario. Así son estos creativos, ¿eh? Personalmente dejé de creer en tantas cuestiones que nos tienen esclavizados y muertos de miedo. Excelente programa. Son los únicos comentarios que ellos dejan, los que les hablan bien, ¿ok? Leí Defendámonos de los dioses y para mí marcó un antes y un después. Siempre he tenido la tendencia a cuestionar las cosas que no me cuadran y allí encontré muchas respuestas. Saludos desde la Ciudad de México, muy buena explicación. Mi particular punto de vista es que los llamados dioses, entre comillas, de cualquier cultura o filosofía, no son ni extraterrestres o seres de otra dimensión, simplemente son la manera de explicar en los tiempos antiguos las fuerzas de la naturaleza. Aquí ya hubo alguien que debido a este video entendió que la propuesta de Salvador Freixedo era dejen de creer, cuando jamás fue su propuesta. Fue crean en lo sublime. No se conformen con los dioses de pacotilla. Crean en lo sublime. ¿Quieren una prueba de la existencia de Dios?, decía Salvador Freixedo. Vayan algún día al campo, sálganse de la ciudad y vean la bóveda celeste. Ahí tienen una prueba de la existencia de Dios. Pero hubo muchos que se quedaron con la idea de, ¡ay, como Salvador Freixedo dice que nos defendamos de los dioses, entonces quiere decir que era ateo! Como yo que soy ateo, chingue su madre Dios, aunque no exista. La lógica de los ateos, ¿no? Que usan la blasfemia como una de sus grandes armas arrojadizas que evidencia su falta de cultura, ¿no? Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Te invitamos a suscribirte y darle like. Hasta la próxima.